¿Y a ti te ha pasado? La salud del familiar que más amas se encuentra muy delicada. Tú tienes apenas 15 años de edad. Buscas en una iglesia una solución por medio de la fe y de pronto te encuentras ahí con una mujer que llora. Hola, comparto con ustedes mi relato, pero preferiría que por favor sea anónimo. Lo que les contaré inició hace algunos años, cuando yo todavía era niña y vivía en la casa de mis padres. Cuando llegaron mis papás a esta colonia, aún no había muchos habitantes. Tuvieron la fortuna de comprar un terreno un poco amplio y construirlo a su gusto. El terreno es más o menos plano y se encuentra enfrente de una pequeña colina. Tenemos vecinos a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, sus construcciones no están pegadas a la nuestra, ya que la casa se ubica en el centro del predio y está rodeado por un patio y un jardín. Aclaro lo anterior, ya que cuando he contado esta vivencia, han llegado a comentarme que probablemente los vecinos podrían haber sido los responsables de las cosas que escuchaba. Muchas noches podía oír susurros en el patio. Era como si 2 o 3 personas hablaran en voz baja, suficientemente fuerte como para despertarme, pero no tanto como para distinguir lo que decían. Eran voces raras, que parecían discutir en el patio, cerca de mi ventana. Mi cama estaba cerca de esa ventana, y desde ella podía ver casi todo el jardín y hasta la entrada, pero aunque me asomaba, jamás pude ver a nadie. Yo era bastante curiosa. Como siempre convivía con mi hermano y con mis 2 sobrinos, quienes eran casi de mi edad, era un poco traviesa, a pesar de la imagen delicada que me dicen que yo aparentaba. Esta actitud traviesa y curiosa fue la que varias veces me hizo salir en mitad de la noche, sin decir nada a nadie, en busca de las personas que hablaban. Pero, casualmente, en cuanto yo estaba afuera, las voces se callaban. Lo comenté con mis padres, pero ellos hicieron poco caso, quizás para no espantarnos, quizás para no preocuparse. Sinceramente, lo que se oía sí me parecía y todavía me parece raro, pero jamás le di mayor importancia ni sentí miedo por eso. Actualmente creo que, si acaso se trataba de algo sobrenatural, pudo haber tenido relación con unos huesos humanos que los albañiles encontraron cuando rascaron para construir los cimientos. Parecían ser demasiado antiguos y para evitarnos problemas no se hizo alguna clase de denuncia, simplemente se volvieron a colocar en el suelo para después construir encima de ellos. Mi verdadera historia de miedo empezó años después, en la época cuando mi querida madre enfermó de gravedad. El horrible monstruo llamado cáncer llegó y dejó para siempre una gran e imborrable tristeza en mi familia, pues apartó muy rápidamente y para siempre de nosotros a mi madre. Yo soy la menor de mis hermanos, y cuando esto pasó, yo tenía como 15 años. Por lo tanto, cuando la internaron, yo no podía estar a su lado en el hospital, puesto que era menor de edad, así que me tocaba quedarme en casa, hacer los quehaceres y preparar la cena para cuando llegaran mi papá o alguno de mis hermanos mayores. El lavadero estaba frente a la cocina, fuera de la casa, en el patio, y junto a él había un frondoso árbol que nos daba muy buena sombra. Una de esas tardes, cuando estaba sola, salí a lavar los trastes con los que había preparado la cena. Al terminar, coloqué las cosas en una palangana y me metí a la cocina para preparar una ensalada. En ese momento me di cuenta de que había olvidado el cuchillo. Salí sin problema a pesar de que ya estaba oscuro. Tal vez serían las 7 u 8 de la noche, pero en general yo no era miedosa, jamás lo había sido. Jamás hasta esa ocasión. Al salir busqué con la vista el cuchillo, vi que estaba en medio del lavadero y caminé con la mirada enfocada en el objeto que me interesaba. Al tenerlo en mi mano, escuché un extraño ruido a mi espalda. Era como un fuerte jadeo, una respiración muy fuerte y agitada, como cuando alguien ha corrido mucho y respira rápidamente. Volteé con el sobresalto, pero pensando que se trataba de alguien de la familia que había llegado deprisa, quizás para pedir o entregar algo. Al voltear no había nadie.
Nuevamente escuché la respiración agitada, pero ahora era un poco más lejos de mí. Parecía venir de la cocina. Sostuve fuertemente el cuchillo entre mis manos por si tenía que defenderme, pues lo primero que pensé fue que alguien se había metido en la casa. Tal vez se habría escondido entre los árboles para meterse a robar, aprovechando que yo estaba sola. Caminé hacia la otra puerta, pero consideré que lo mejor sería no entrar a la casa, así que me dirigí a la ventana de mi recámara para tomar el teléfono y llamar a alguien para que me dijeran qué hacer y para que me prestaran ayuda. Volví a escuchar esa respiración, nuevamente atrás de mí. Volteé y no había nadie. No obstante que nunca solté el cuchillo, me olvidé de tratar de tomar el teléfono y corrí hasta la entrada de la casa. Y ahí, al lado de la calle, esperé que alguien de mi familia llegara para volver a entrar. Cuando llegó mi papá, de inmediato le conté lo ocurrido. Entramos cautelosamente, revisamos la casa, pero no había nadie. Les comento que la posibilidad de que el ruido hubiera provenido de alguna casa vecina es prácticamente nula, pues les repito, no hay paredes pegadas a nuestra construcción, la casa es de una sola planta, queda aislada por su propio patio y su jardín, y la respiración la escuché 2 veces exactamente detrás de mí. Pasaron los días, y desgraciadamente la salud de mi mamá empeoraba. Yo acostumbraba ir a la iglesia a cualquier hora, cualquier día, para orar y pedirle a Dios un milagro. Una tarde, quizás entre las 5 y las 6, la iglesia ya estaba medio oscura, y mientras yo rezaba, estando totalmente sola, entró una mujer vestida toda de luto. Incluso llevaba la cabeza cubierta con un velo de ese mismo color. En ese pequeño templo del pueblo hay 2 hileras de bancas. Yo me encontraba del lado derecho cuando de repente la vi. No la escuché entrar, simplemente apareció de repente en mi ángulo visual. No pude distinguir su edad porque pasó con la cabeza inclinada, pero caminaba erguida, suave y ágilmente, como deslizándose. Lo que me llamó la atención de ella fue que lloraba con muchísima tristeza. Ella avanzó por el pasillo central muy suavemente. Se acomodó 2 o 3 bancas más adelante de donde yo estaba, del lado izquierdo, y enseguida se puso de rodillas. Continuó sollozando con muchísimo pesar, discretamente, pero como la iglesia estaba completamente sola, su llanto era muy sonoro y hacía un eco que hasta cierto punto me causaba un poco de miedo. Todo el tiempo estuvo con el rostro inclinado. Yo solo podía verla de espaldas y parte de su perfil. Por esa razón jamás pude distinguir sus rasgos. De hecho, sentí un leve escalofrío, pero el sentimiento que esa persona me inspiró no fue solo de miedo, sino también de una profunda tristeza, un gran dolor que se contagiaba. Continué rezando, y fue que de repente noté que ella ya no estaba. Nunca la vi ponerse de pie ni la vi caminar por el pasillo de en medio. Simplemente fue como si hubiese desaparecido. La verdad se me hizo bastante raro y decidí que ya era hora de irme. No quería pensar en algo sobrenatural, pues, a fin de cuentas, me encontraba en un lugar sagrado. Cuando llegué a mi casa le platiqué a mi mamá la extraña y triste presencia de esa mujer. Entonces, no sé por qué me dijo eso y en ese momento no se me ocurrió preguntarle por qué lo decía. Pero mi mamá solamente me respondió, tal vez esa mujer era yo. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te ha pasado? Si tienes alguna anécdota de algún suceso extraño o paranormal, por favor cuéntanosla. Comparte nuestro video con alguien que pudiera estar interesado. Suscríbete y danos like. Esto nos ayudará a seguir elaborando más videos. Queremos compartir contigo tu miedo.